Buenas tardes a toda la audiencia de Somos Nosotras. Bueno, no quiero hacer mucho preámbulo porque tenemos ya acá en casa a nuestra invitada del día de hoy. Ella es hermana, como bien dijiste, de Santiago Lautaro Adano, una de las personas que fue detenida el pasado miércoles cuando se realizaban las manifestaciones en contra de la sanción de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, como ha sido llamado este proyecto de ley que reforma distintas disposiciones de distintas leyes. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Hola, les agradezco un montonazo el espacio. Bueno, Santiago el miércoles había ido con su asamblea vecinal, habían ido temprano. Ellos tienen una lógica de cuidado muy grande, hay jubilados también en la asamblea, entonces por supuesto cuando se empieza a picar deciden retirarse. Así fue también en esta manifestación, se fueron. Estaba en la casa de un amigo, yo estuve hablando con él, estaba muy triste por todo lo que estaba pasando. Mi vieja es jubilada también, entonces a nosotros nos toca muy de cerca porque también en los 90 fue muy difícil económicamente sostenernos, entonces nos toca un lugar personal muy sensible. Y nada, estábamos hablando con Santiago, me estaba mandando un audio, qué sé yo, de repente le dije, ¿y vos dónde estás ahora? Y no me contestó nunca más. Y a las horas me empiezan a llegar por WhatsApp, ni siquiera a las horas, nosotros, habrá sido la media hora, una cosa así, perdón, estoy re quemada. Eh, me llega, Me llegan videos de la detención de Santiago. Ahí me desesperé un montón, se veía que lo estaban asfixiando, recién me llegó, se me acercaron dos testigos que estamos pidiendo para todas las personas y sobre todo para las personas detenidas, perdón, hago este paréntesis, pero no me lo quiero olvidar, estamos necesitando que nos acerquen material audiovisual o fotos, o que si hay personas que estuvieron presentes y pueden presentarse como testigos. Estamos haciendo todo absolutamente cuidado, los familiares y los organismos de derechos humanos y los abogados estamos siendo súper cuidadosos, no se preocupen. Tenemos un mail que es libertadparatodesya@gmail.com y estamos recibiendo material ahí para poder aportarlo, porque hay que encontrar, sabemos que las personas que se llevaron, muchas fueron detenidas injustamente y arbitrariamente. Es muy desmedido los cargos, y muy graves son los cargos por los que se los está queriendo imputar. Y hay personas, como en el caso de mi hermano, que tenemos videos que confirman y contrarrestan la hipótesis que se está queriendo instalar de un golpe de Estado organizado, y que se trasladó a la justicia, lo cual me parece gravísimo. Pero por lo menos tenemos dentro de todo esta sensación horrible y estos días espantosos que estamos pasando, tenemos la tranquilidad de que tenemos la verdad, tenemos pruebas para probar esa verdad y la vamos a reivindicar, pero hay otras familias que no la tienen y están desesperadas y sus familiares están todavía en los penales, algunos de Devoto, otros de Seiza, otros de Marcos Paz, en pabellones comunes, y esas personas están más complicadas, están pasando solas por este infierno. Las personas que están adentro están desesperadas y los familiares afuera estamos pasando la verdad es el peor momento de toda mi vida. Perdón, Santiago entonces estaba parado Sí. en un lugar. Estaba cuando de repente yo hablo, ya no me contesta más, y bueno, por supuesto porque lo detuvieron, pero lo que pasó fue que había vuelto, estaba en la casa de un amigo, ahí estábamos chateando, y de repente había dejado el auto en Congreso, y como la semana pasada le habían querido robar y le habían roto el vidrio, tuvo que pagar un montón de plata, quiso volver a buscar el auto porque estaba preocupadísimo. Y entonces cuando ahí es que sale él de la puerta del subte, la estación Congreso de la línea A, ahí en el Molino, y está parado en la vereda, lejos del cordón policial, entre la gente, y de repente efectivos de civil, solo con la chaqueta, lo agarran por la espalda, lo tironean y se lo llevan. Son como 7, y de repente después lo que ya vemos en ese video, por suerte ese momento, ese instante justo está filmado y lo aportamos como prueba. Es un video de TN para cualquiera que quiera acceder a esa filmación. Y después
se ven filmaciones de A24 y de C5N que decían, no, ni siquiera apoya los pies de lo que lo están agarrando, ni se resiste. Él agarraba la mochila preocupado porque tenía un disco rígido con trabajo y entonces no la quería soltar, ni se resistió, lo estaban asfixiando, estaba totalmente colorado y pedía que por favor lo soltaran, no lo soltaron. Lejos de eso, Santiago se descompensa y lo último que vemos en los videos es que eso, como que se desmaya y me entero, bueno, en ese momento me entero cuando lo ve la gente del programa de violencia institucional esa misma noche, al primer lugar al que lo trasladan, que es la Superintendencia Federal de Investigaciones, ahí en la calle Madariaga, en Villa Soldati, que nos enteramos además después de como 3 horas que estaba ahí, de girar por la ciudad desesperados. Yo no sabía cómo avisarle a mi mamá, estaba re preocupada por la reacción que pudiera tener ella. Y nada, y ahí en Madariaga lo ve este programa y él cuenta que lo tuvo que asistir el SAME porque lo tuvieron que compensar y él tiene ansiedad, tiene un trastorno generalizado de ansiedad. Entonces nos re preocupamos por cómo podía estar psicológicamente, nos pusimos en contacto con la psiquiatra. Bueno, y de ahí se lo llevaron después no estaba haciendo nada. Pero bueno, pueden ver los videos. De ahí se lo llevan, ahí nos dicen que la imputación era atentado y resistencia a la autoridad, que bueno, no nos preocupáramos, que era horrible todo lo que estaba pasando, pero al día siguiente iría a indagatoria y tendría la audiencia en Comodoro Pi, que después de eso seguramente volvería a Madariaga y ya lo soltaban a todos, que esto era lo de siempre en todas las manifestaciones cuando se llevaban a alguien. Al día siguiente las cosas cambiaron muchísimo. Quiero aclarar algo que le hicieron, que me dijo Santiago, que cuando, por supuesto, yo ya tuve posibilidad de estar con él, más vale, que cuando en ese momento en el que lo estaban trasladando hay videos y la testigo de hoy me mandó otro video en el que se ve directamente, es un batallón de policías, me dice, no sabes lo que nos asustamos, no entendimos nada, y se ve y es una casi media cuadra de policías llevándoselo. Y en un momento le dice, por favor, como que lo agarraran menos fuerte, y como respuesta totalmente sádica y por nada, le agarraron el pantalón y los calzoncillos y se los levantaron para clavárselos. O sea, bueno, el trato de la fuerza de seguridad de la policía, fue el sistema penitenciario, la verdad, bastante feo, por no decir otras cosas. Bueno, y ahí a Santiago, cuando lo trasladan, lo llevan a Comodoro Pi, por supuesto que estuvimos desde la primera hora de la mañana a la hora que nos dijeron que lo iban a llegar, que eran las 10, los trasladaron a las 14 horas recién, lo pudimos ver, le pudimos comunicar que estábamos haciendo todo desde afuera. Arrancó indagatoria, audiencia. Cuando llega Florencia Plazas, que es la defensora oficial, que lo está defendiendo a él, se entera en ese preciso instante que las imputaciones no eran por las que ellos iban a defender a estas personas, sino que eran todas las imputaciones que había hecho girar en un documento el fiscal Stornelli. Totalmente desmedidas, delitos gravísimos, se los está queriendo imputar primero se los está criminalizando a personas inocentes, pero además se los está queriendo imputar por un intento de golpe de Estado, como se los quiere hacer pasar por terroristas. Es gravísimo lo que está sucediendo. Cómo respondamos a esto y a todos estos casos marca un antes y un después en materia de derechos humanos. Se está pasando muy por encima de nuestros derechos constitucionales. A una de las personas que se la llevaron, creo que es, si mal no recuerdo, Nora Longo, que estuvo ese día en Comodoro Pi, que cuando salió de la indagatoria le gritaba a su abogada que por favor no la dejaran, que no la abandonaran, y ella la llevaron presa porque se puso a filmar sin entorpecer el accionar policial, lo cual es completamente legal. Se la llevaron por estar filmando la detención de Remigio Campo, que se lo llevaron con 64 años vendedor de empanadas, que se lo llevan con su hija de 28 años, que tiene 2 hijos, y con su nieta de 18, que fueron a socorrerlo cuando lo agarraban a él. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál es la razón de esto? Quieren que bajemos los brazos, quieren que nos asustemos. Está comprobado históricamente que las batallas que se abandonan son perdidas. No vamos a bajar los brazos. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo, somos los que tenemos atrás
el beneficio de que nos apoyan las leyes, nos apoya la Constitución, nos apoya la historia de 40 años de democracia. Si pudimos, los que somos muy mayores, sobrevivir y pasar la dictadura y gozar después, con sus más y sus menos, de 40 años de democracia, no lo vamos a permitir, y no lo van a permitir tampoco los jóvenes que nos han acompañado una gran parte de la sociedad. Lo que queremos es que un sector que todavía, por distintos motivos, no entiende o piense, que razone un poco. ¿Dónde se vio en 90 años de vida? Nunca vi que se acusara a una manifestación democrática, centenares de miles de personas, o decenas, no importa, van a hacer un golpe de Estado, que van a ir con armas. No se conocía. Esa acusación es totalmente irreal, no tiene sentido. No saben por qué no se detuvo a los que quemaron el auto, que se fueron tranquilamente, y está todo filmado. Pero esto ha pasado toda la vida. La infiltración, mandar a alguien que queme una goma, un neumático, que provoque que vuelque un auto, para después llevar a quienes están pacíficamente acudiendo, nada más que piensen el 25 de mayo, que había que detener a los patriotas nuestros porque estaban pidiendo independizarse de la corona. Esto es lo mismo. Acá hay derechos que no se pueden vulnerar y que no se pueden retroceder. Y la Argentina como Estado tiene responsabilidad, porque por suerte y orgullosamente en nuestra Constitución hay 11 tratados de derechos humanos que nos protegen. Y protegen no al fiscal Stornelli, por más fiscal que sea, protegen a los que están detenidos. Y así como en la época de la dictadura intervinieron los organismos internacionales y le dijeron a la Argentina: paren con estas conductas antidemocráticas, ahora va a pasar lo mismo. O sea que muchísimas gracias por este testimonio que es tan claro y tan concreto. Alguien que se había ido ya de la manifestación, que vuelve por un tema de su auto y de repente, qué absurdo, un batallón. Y también querría agregar algo, Nelly, que a Santiago se lo llevan a Marcos Paz. Primero, en todos los traslados que hubo después de Comodoro fue para la unidad 28 en la Valle 1337, y ahí nos dijeron como en un momento, porque estábamos haciendo base y tratando de, en la vereda, tratando de organizar 1.000 millones de cosas, gestionando todo, qué sé yo, re preocupados, y en un momento una persona de la Policía Federal me dice: ¿por qué no se váyanse, andate a descansar, además mejor, si no hacen bardo acá, mejor, porque va a afectarlos a los chicos que están adentro? Nos fuimos a la 1:30 de la mañana y a las 2 de la mañana los trasladaron. Si había un traslado, esa misma persona me dijo que ocurría entre las 8 y las 9 de la mañana. El traslado fue a las 2 de la mañana, media hora después de que nosotros nos fueran, y de esa unidad de traslado, sin que siquiera se hubiese expedido la jueza Servini, los llevaron a una cárcel común, los dividieron entre Ezeiza y Marcos Paz. Cuando a Santiago lo liberan de Marcos Paz, que primero en Marcos Paz, por supuesto que estamos hablando de que una persona que no cometió ningún delito estaba en un pabellón común, teniendo que entender códigos carcelarios, y no quiero estigmatizar ni nada, pero es entender todo, es un universo nuevo, y Santiago ya hablará de esa experiencia, pero por supuesto que yo me pude comunicar con él en un momento porque pude llamar al penal, y Santiago estaba con mucho miedo porque me dijo: yo no sé cómo manejarme acá, me están haciendo tener que entender códigos que yo no entiendo, y sobre todo de la penitenciaría. Y quiero dejar claro algo, que a Santiago lo liberan de Marcos Paz, le dan la excarcelación el viernes 14, a eso de las 8 de la noche. Nadie nos informa que lo iban a liberar, y de repente nos lleva un mensaje por alguien que supo que lo liberaron, y a las 10
entre 10 y 11 de la noche, lo liberaron junto a Remigio Campo, en Marcos Paz, estamos hablando en el medio de la nada, sin teléfono, sin plata. No les quisieron prestar las personas del servicio penitenciario a la salida del penal ningún celular para que se comunicaran con nosotros. Nadie nos avisó los mandaron a un restaurante que estaba cerrado a 2 cuadras y le dijeron que había un bondi que ya no pasaba. Terminaron haciendo dedo y si no hubiese sido por las asambleas vecinales que estaban en contacto y que dieron aviso urgente y salieron a hacer una recorrida en auto, yo no sé siquiera si le pasaba algo a mi hermano, porque si lo encontraba la persona equivocada, ¿qué? Y ahí nosotros nos encontramos gracias a ellos. Eso es el tema, la crueldad. Esta crueldad que se desparrama, algunos la imitan. ¿Qué pasa? Tenemos que parar esto. Los argentinos somos solidarios en general. No puede ser que haya ese ensañamiento. ¿Cómo podemos estar condenando a una persona que la arrastran de los pelos a una mujer de 52 años? Y ahora la atacan porque le dio una patada al policía. ¿Qué querían? ¿Que le besara las manos cuando le tiraban de los pelos? Nelly, 33 personas fueron detenidas y todavía 16 personas están privadas de su libertad en estas condiciones. Y bueno, 17 personas fueron excarceladas, como comentaba Lucía, entre ellas su hermano. Pero bueno, hoy se convoca a manifestarnos, ¿sí? A las 16:30 en contra de esta situación jurídica irregular que transgrede, viola, como vos referís, los tratados internacionales de derechos humanos, la propia Constitución y, bueno, todas las normas de procedimiento penal. Digo, cuáles son los procedimientos que tienen que seguir las fuerzas de seguridad para llevar adelante una detención y la responsabilidad que tiene el Estado a partir del momento que una persona está bajo la órbita de su protección, porque básicamente cuando una persona es detenida está protegida por el Estado y no puede el Estado violar sus derechos como persona, ¿no? Bueno, por eso invitamos a toda la audiencia a marchar hoy, los próximos días. O sea, esto depende de nosotras, de nosotres, que no a decir basta. Esto no tiene nada que ver con nuestra historia. Esto es algo disruptivo, ajeno, de una crueldad nunca vista. Entonces no vamos a permitir que venga esta hora devastadora, que hoy no hablamos de economía, no hablamos de todo, pero que no solamente nos priva hasta los niños del derecho a comer en los comedores populares, a los enfermos de cáncer. Es una crueldad que se evidencia en todo, y esto es la prueba que los dejen en libertad. No solo eso, ayer sacaron una resolución que los niños institucionalizados, que ya si están institucionalizados es porque no tuvieron familia, que a los 18 años no pueden seguir institucionalizados, que no tienen una familia que los contenga, los largan a la calle. Entonces había una beca, un programa de becas para ayudarlos a enfrentar esa nueva situación. La han eliminado. Entonces esto ya parece un cuento de brujas, de malos, de no sé qué. Esta crueldad no la podemos permitir. Y la única forma es estar en las calles y es pelearla cada uno en su lugar de trabajo, en su lugar de redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y perdón porque lógicamente que te hacemos revivir. No, gracias por el espacio, porque es fundamental que no bajemos los brazos y que nos sostengamos. La red que se armó es una red enorme que cruza fronteras internas. Nos están contactando muchos medios internacionales, sí, y es lo que tiene que suceder, porque hasta que no sobresean estas personas no vamos a parar. Y además esta red lo que pone en evidencia es lo que nosotros estamos defendiendo, que es la verdad, que es lo que vamos a reivindicar. Sabemos de la inocencia y es lo que vamos a perseguir. Gracias por difundir.
Gracias a vos. Lucía, ¿podés repetir, por favor, para todos el correo a donde podemos enviar material, archivo para documentar Sí, es las detenciones? Es Libertad para Todes Ya. Y ahí también pueden enviar, es libertadparatodesya@gmail.com, y ahí también quien quiera salir de testigo porque no tiene material audiovisual o fotográfico, pero estuvo presenciando una detención injusta y arbitraria, volvemos a decirlo, por favor puede enviarnos su nombre y un teléfono de contacto. Esa información va a ser cuidadosísimamente tratada, quédense tranquilos, no estamos totalmente en contacto y agradezco muchísimo a los organismos de derechos humanos porque es con ellos con quienes estamos traccionando todo esto, así que vamos a ser hiper respetuosos. Y es un mínimo testimonio, puede hacer que cambiarle la vida a alguna de las personas detenidas todavía, y además estamos hablando de que las personas que están escarceladas igual siguen procesadas, eso es gravísimo. Las imputaciones son las mismas para todos. La diferencia es que algunas familias estamos pudiendo acompañar a nuestros familiares y otras no. Y una cosa más que quiero agregar, que escuchándote vos hace un rato que decías las épocas viejas, muchas personas de mi entorno me acuerdo que me decían hace un año como, tranquila, no va a pasar nada, esto, hay congreso, no, estás exagerando, no. Bueno, llegó el momento en el que todos esos miedos que a mí me querían calmar se me hicieron carne, y esto es, por eso llamo también a esas personas que nos conocen a nuestra familia y ven la red enorme que estamos generando, que esta red no se generaría si no supiésemos que estamos defendiendo una causa absolutamente justa, y que la persecución a todas las personas, por lo menos a mi hermano y a otras personas que estuvieron con él, en cada instancia de las detenciones les preguntaban a qué agrupación política pertenecían, como si quisieran hacerlos pisar el palito, y además es algo que primero estamos en democracia, podría ocurrir. Santiago no milita en ninguna agrupación. Bueno. Es que eso es lo más grave, porque la acusación de Stornelli, que jurídicamente es un mamarracho, pero es siniestra, porque hablar, ¿qué quieren mostrar? Que que se reunieron, se organizó un golpe de Estado. Las familias nos conocimos afuera y nos empezamos a sostener y articular para sostenernos. Yo estuve con la mujer de Remigio que estaba destrozada. Ella había estado en la plaza vendiendo las empanadas con él y vio cómo se lo llevaban a su marido, a su hija y a su nieta. Y no, cuando llegó a Comodoro Pi no sabía ni quién iba a ser, si alguien lo defendía, si no lo defendían, por qué lo habían imputado. No entendían nada. Nosotros les acercamos toda esa red, y esta red que se está generando además es valiosísima porque está sosteniendo a muchas otras familias que estaban más desamparadas. Sí, es que es lo que ha pasado. Nos fuimos conociendo. Bueno, muchísimas gracias. Suerte y mucha fuerza. Muchísimas gracias.